Tenemos la parte de neumonías adquiridas en la comunidad y todos los tres temas que hemos visto hasta ahora los vamos a juntar y los vamos a relacionar cuando hablemos de neumonías virales, que es un tema que no es parte de, de la materia, pero desde el año pasado se lo ha venido dando en relación a la situación en la que estamos. Entonces, hoy vamos a hacer un breve recuerdo de lo que habíamos visto la última vez y creo que de lo más importante que hasta ahora hemos hablado, aparte de definir qué es una neumonía, que ya sabemos que es un proceso inflamatorio y puede ser o no puede ser infeccioso, pero cuando hablamos de una neumonía adquirida en la comunidad, hablamos de un proceso inflamatorio infeccioso que compromete la última porción del aparato respiratorio, específicamente la unidad alveolo-capilar, ¿no? Eso es una neumonía. Hemos visto diferentes tipos de clasificaciones. Hemos visto la que hemos denominado como neumonía adquirida en la comunidad y también hemos visto las neumonías intrahospitalarias y habíamos mencionado aquel término que se utilizaba hasta hace 2 años como neumonías asociadas en atención en salud, que ahora ya no se lo utiliza, pero sí debemos tener en cuenta aquel grupo de gente, aquel grupo poblacional que puedan estar eh, cursando con infecciones con gérmenes multiresistentes, ¿no? Personas que están dentro de unidades de atención crónica. Y habíamos visto también otras clasificaciones dentro de lo que es la patología y los patrones radiográficos. Hemos hablado de lo que es la neumonía con un patrón bronconeumónico, que es este. Eh, Hemos hablado de una neumonía con un patrón lobar o de la unidad respiratoria del espacio alveolar, que es lo que comúnmente nos enseñan a identificar, y las neumonías intersticiales, que tienen este compromiso intersticial, que eventualmente se va a convertir en bronconeumónico, ¿no? Son los tres tipos de patrones patológicos radiográficos que ustedes van a encontrar como una neumonía. Por frecuencia, les había dicho que generalmente es esta la imagen que vemos ahora y anteriormente las imágenes que nos han enseñado a identificar son los patrones neumónicos, el bloque neumónico, pero es mucho más frecuente que vean esto en las imágenes que soliciten a sus pacientes. Y ahora con el problema viral tenemos estas imágenes, ¿no? Las neumonías intersticiales que mencionábamos era más frecuente en pacientes jóvenes, pacientes con gérmenes atípicos y con cuadros virales. No solamente el coronavirus, sino también las influencias y los cuadros como el virus sincitial, el adenovirus también, el rinovirus también, que no son tan frecuentes. Ahora estamos con la situación del COVID-19. Entonces, otra clasificación era según el cuadro clínico, era clasificarlos en dos tipos, neumonías típicas y atípicas. La típica, como hemos mencionado, es el cuadro clínico característico, que viene con un comienzo súbito, fiebre, malestar general, alzas térmicas, tos productiva, las características propias del esputo, que pueden variar por el tipo de germen, pueden ser purulentas, hematoicas, esputo achocolatado, y las neumonías atípicas, que son de cuadros virales y también de cuadros de gérmenes atípicos, que se caracteriza por un comienzo más gradual, no presenta muchas veces alzas térmicas, eh, y bueno, algunas particularidades por cada uno de estos patógenos, como por ejemplo el que he mencionado, como el del SARS-CoV-2, que vamos a ver que tiene una característica muy diferente y no es una neumonía típica en la mayoría de los casos. Eh, la neumonía adquirida en la comunidad, ya saben muy bien que en qué momento la definimos, como cualquier proceso inflamatorio, infeccioso, que se presente hasta las 48 horas de internación de un paciente, si es que esté internado, si se presenta alzas térmicas, tos en los primeros 2 días, es una neumonía adquirida en la comunidad.
Y también que si es algún paciente que ha estado en los últimos 90 días, menos de 90 días, no ha recibido atención médica, también se considera como una neumonía de la comunidad. Si es un paciente, por el contrario, que está internado 4 o 5 días y hace un cuadro infeccioso, febril, con expectoración purulenta, ya pasó los 48 horas, ese es un paciente con neumonía interhospitalaria. Y si es un paciente que ha estado internado en estos últimos 90 días por algún motivo, también y que ahora presente un cuadro respiratorio, se considera como intrahospitalario. Es la forma de identificar el adquirido en la comunidad y el intrahospitalario. De los gérmenes hay una gran variedad. Aún sigue siendo frecuente el Streptococcus pneumoniae, pero tenemos una gran cantidad de gérmenes. Habíamos mencionado algunos de ellos, es el Streptococcus pneumoniae, que todavía sigue siendo el más frecuente, que coloniza la orofaringe, hemos dicho, y que causa infecciones, neumonías por microaspiraciones. Los gram negativos y anaerobios, especialmente en patologías asociadas a la cavidad oral, enfermedades periodontales, las neumonías atípicas, estos gérmenes atípicos, que son gérmenes de difícil identificarlos, porque son gérmenes intracelulares, más en pacientes jóvenes, y las neumonías virales, en su momento, la influenza, por determinados momentos en el año en el cual se las consideraban como enfermedades epidémicas. La presentación clínica en relación al cuadro típico o atípico es lo mismo, ¿no? El típico, tos, expectoración, fiebre, dolor en puntada de costado, hemoptisis, lo característico. Y en el caso de ser atípico, una gran gama de manifestaciones clínicas que no siempre nos orientan a un cuadro respiratorio. ¿De qué forma identificamos una infección, una neumonía? Existen diferentes. Perdón, este es patrón radiográfico, ya lo conocen. Broncoalveolar, bloque neumónico de los espacios aéreos, intersticial. ¿Cómo diagnosticamos? Métodos no invasivos, invasivos. Los que generalmente utilizamos son los no invasivos. El examen de esputo, el cultivo, la tinción de Gram y dependiendo la sospecha podemos solicitar algún otro tipo de tinción específica. La tinción de Nielsen para la tuberculosis, por ejemplo. Y habíamos quedado ahí. Eh, ¿Es importante diagnosticar una neumonía? Sí es importante, pero también es importante determinar y evaluar la gravedad de la misma. Existen diferentes formas de clasificación de una neumonía según la gravedad. Podemos utilizar diferentes escalas. Tenemos esta, que es la escala de Kurz 65, o sea, abreviado a CRB 65, que es una escala que todavía se utiliza y es una escala de la Sociedad Británica de Tórax. Y es una escala sencilla, la cual simplemente si eliminamos la U, elimina el nitrógeno ureico o la cantidad de urea y resulta ser que son 4 aspectos clínicos que se pueden evaluar fácilmente. Primero, la C, el estado de conciencia, la confusión mental. La R de respiración, el aumento de la frecuencia respiratoria. La B de blood, es sangre, presión, y evaluar la presión arterial sistólica y la diastólica cuando está en menos de 90, se considera un punto. Y edad más de 65 años. Cada uno de estos 4 componentes aquí y 5 componentes aquí, si es que tenemos el nitrógeno ureico o si tenemos la urea, nos dan una puntuación de un punto por cada uno de estos ítems, y a medida que vamos sumando nos va a dar el porcentaje de riesgo de muerte, el porcentaje de muerte en esos 30 días que siguen, y también nos sirve para evaluar el manejo clínico. 0 a 1 punto, bajo riesgo, tratamiento domiciliario, no es necesario incluso solicitar cultivos o tal vez no va a ser necesario solicitar una radiografía de tórax, pero cuando tenemos 2 a 3 puntos ya es internación, de 2 puntos, de 3 hacia adelante son neumonías severas que requieren internación en terapia intensiva. Son
Esta escala es sencilla y considera aspectos clínicos que podemos evaluar, ¿no? El estado de conciencia, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, el hecho de la edad del paciente, ya nos da 4 puntos con los cuales nosotros podemos determinar el lugar de internación y también el riesgo que puedan presentar nuestros pacientes. Se ha dado ahora mayor énfasis en la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria resulta ser fundamental ahora para la valoración de un paciente, para la valoración del lugar de internación y también para valorar si el paciente será un fracaso en las conductas que se realizan o tendrá éxito con las mismas. Esta escala es sencilla. Tenemos una escala que es la que es más larga, es la escala FINE, la PCI, que se utiliza para neumonías comunitarias y utilizan estos factores demográficos, enfermedades o comorbilidades, hallazgos del examen físico y hallazgos de laboratorio. Esta es una escala que nos va a dar puntuaciones y clasifica 5 grados de riesgo según la puntuación que ustedes obtienen, clasificando mortalidad y también lugar de internación. Entonces, esta escala es la que más se debería utilizar porque es más específica para identificar la gravedad de los pacientes, pero por algunos aspectos, como el hecho de no contar con algunos exámenes de laboratorio, no van a permitir que podamos realizarlo. Entonces podemos realizar ambas escalas, ¿no? Siempre utilizamos la COR 65, utilizamos la escala de Fine para neumonías y con esta escala. Existe otra clasificación que está específicamente realizada para determinar la gravedad más que para el lugar de internación. Es la clasificación de ITSA, que son criterios de gravedad de internación en UCI. Cuando se cumple un criterio mayor o 3 criterios menores, es un paciente que requiere internación en terapia intensiva. Criterios mayores, que esté choqueado, que esté hipotenso. Criterio mayor, que haga insuficiencia respiratoria o insuficiencia ventilatoria. Es algo que ya saben diagnosticar, identificar, gasométrico, ventilatorio clínico. Es un criterio mayor que, que nos orienta a la necesidad de internarse en terapia intensiva. Solo uno de estos dos es suficiente para internar a un paciente en terapia intensiva o saber dónde se tiene que internar. O 3 criterios menores. Estos son los menores cuando el compromiso es bilateral, cuando hay alteración del estado de conciencia, cuando hay una leucopenia, trombocitopenia, cuando el paciente tiene el aumento de la frecuencia respiratoria. Son varios criterios menores que podemos utilizar para que definamos que un paciente también pueda ir a terapia intensiva. Entonces tenemos las posibilidades de utilizar estas escalas para ver el lugar donde va a ir nuestro paciente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? Esto lo van a ir complementando seguramente con el resto de las materias, especialmente farmacología, ¿no? Entonces, pero esta forma de tratamiento ambulatorio es una forma de tratamiento eh, que todavía está vigente en las últimas guías y un tratamiento ambulatorio. Primero es determinar qué tan complejo puede ser nuestro paciente. Si es un paciente sano, sin comorbilidades, que no ha recibido antibióticos en los últimos 3 meses, es suficiente utilizar un macrólido, es decir, acitromicina o claritromicina. Eso es lo que generalmente hacemos, ¿no? En caso de que haya comorbilidades, sea un paciente hipertenso, diabético, con enfermedad cardiopulmonar, hepático, tenga un paciente que tenga antecedentes de ingesta de bebidas alcohólicas, neoplasias, etcétera, es un paciente con comorbilidades, entonces a este paciente se le inicia una fluoroquinolona principalmente, como la levofloxacina, si es que no la contamos, se va a utilizar un beta-lactámico como son las cefalosporinas. Entonces, podemos utilizar las cefalosporinas, una levofloxacina combinados para pacientes con comorbilidades. Se han debido dar cuenta que eso es lo que en estos últimos meses es lo que más
se ha visto, ¿no? O sea, ha habido desabastecimiento de algunos antibióticos, los macrólidos, porque es una indicación para neumonía, sobre infecciones, neumonías, las cefalosporinas, las fluoroquinolonas. En paciente en terapia intensiva no varía, igual fluoroquinolonas y cefalosporinas, desde una ceftriaxona hasta podría ser un imipenem como un antibiótico también, ya cuando un paciente está en terapia intensiva. Entonces, cubre todos los gérmenes. Aquí el macrólido cubre gram positivos, atípicos. Aquí también la levofloxacina, las fluoroquinolonas, cubre gram positivos, gérmenes atípicos. Y con el beta-lactámico cubrimos gram negativos. Cubrimos todas las posibles causas de una neumonía en un paciente sin comorbilidades, con comorbilidades o un paciente en terapia intensiva. ¿Cuáles son las causas por las que un tratamiento de una neumonía podría fallar? Esta es una breve tablita, ustedes pueden ver. ¿Por qué un paciente con una neumonía no podrá mejorar o aún seguirá febril o aún seguirá presentando una serie de manifestaciones inflamatorias sistémicas, incluso después del segundo o tercer día del esquema de antibióticos? Y ahí tenemos las posibilidades. Un tratamiento inadecuado, gérmenes resistentes, complicaciones de una neumonía que haga un derrame, que esté haciendo un empiema. Por eso aquí, recién después del quinto día, se puede solicitar una placa radiográfica para ver la posibilidad de un derrame infectado. Enfermedades pulmonares que no sean infecciosas, que tal vez estén siendo confundidas y que requieran realizar un diagnóstico diferencial. Bueno, por último, ¿cuál es la prevención que deben recibir todos estos pacientes, especialmente los que tengan patologías o comorbilidades para evitar las neumonías? Es la vacuna antigripal. La vacuna antigripal que cubra la influenza A, influenza B, generalmente viene por diferentes momentos en el año. Son vacunas que se logran realizar por las cepas que en ese año estuvieran circulantes. Cubren la mayoría de las serologías de influenza H1N1, H3N2, la influenza tipo B. Es importante que reciban una vacuna antigripal todos nuestros pacientes con patologías o comorbilidades. Hemos visto que las neumonías virales van a ser frecuentes y la vacuna antineumocócica, que no está dentro del plan de vacunación en nuestro país, pero sí en otros lados, en Argentina sí lo realizan. Esta vacuna antineumocócica se la puede recetar y también hay a la venta en farmacias. Entonces, esta vacuna antineumocócica que cubre 23 serotipos de neumococos y previene entre un 50-80% de las infecciones graves por Streptococcus pneumoniae en pacientes mayores de 65 años, igual con comorbilidades. Es importante la vacunación, importante para prevenir las neumonías y más aún si es que hablamos de posibles sobreinfecciones. Esto es lo que queda de este tema que les había mencionado, que es un tema que vemos una vez que hablamos de insuficiencia respiratoria y ventilatoria, hablamos de las alteraciones restrictivas del aparato respiratorio. Hay dos tipos de alteraciones, las obstructivas, las restrictivas. Dentro de las restrictivas, el principal tema que vemos son las neumonías. Y dentro de las obstructivas veremos más adelante el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, ahora vamos a hacer, vamos a empezar la siguiente